El collage es la técnica de pegar o superponer cosas sobre una hoja de papel o sobre un lienzo o sobre un tablero. Puede combinarse con otras técnicas como el dibujo y la pintura, el óleo, la acuarela, el grabado, etc. En el comienzo se trataba de agregar papeles de colores planos sobre cuadros, aumentando el color absoluto. Esta técnica fue muy empleada por los futuristas y dadaístas. El collage se basa esencialmente en la manipulación de diversos materiales utilizados como materia prima, tales como periódicos viejos, revistas, papeles de colores o embalaje, fragmentos de fotos, telas, materiales sólidos, pintura acumulada, etc. Los materiales más empleados para collage son planos como telas, papeles, cartón, fotografías, fragmentos de plástico, recortes de periódico, etc. También se pueden utilizar objetos con volumen como prendas de vestir, cajas, objetos de metal, etc. Soy Daniela Betancourt y voy a hablar sobre el diagrama. ¿Qué es el diagrama? El diagrama, también llamado gráfico, es un tipo de información que representa datos tabulados. Los diagramas se utilizan generalmente para facilitar el entendimiento de datos y la relación que hay entre sí. Los diagramas pueden generalmente ser leídos más rápidamente que los datos escritos porque facilitan el entendimiento debido a la variedad de sus campos. Un ejemplo sería los seres vivos que nadan, los seres vivos que vuelan y las aves. Entre las aves hay ejemplos como el avestruz, el pingüino, el pato y el loro. Como podemos ver, el loro y el pato están entre los seres vivos que vuelan, porque hay una relación entre sí. Los seres vivos que vuelan también está la mariposa y el pez volador. También podemos ver que el pingüino, el pato y el pez volador están entre los seres vivos que nadan, junto también con la ballena. Así podemos ver que todos los campos están relacionados uno con el otro. A esto es el objetivo del diagrama. El mapa conceptual consiste en la extracción de conceptos y sus relaciones con una jerarquización de los conceptos generales hasta los más particulares, con un alto poder de visualización. La elaboración de los mapas conceptuales ayuda a la reflexión, el análisis, la organización del material de estudio, así como las características de un mapa conceptual son las siguientes. Jerarquización. En la jerarquización de un mapa conceptual, los elementos deben de estar organizados por orden de importancia. Selección. Se necesita seleccionar aquella información que sea la más importante o relevante de cualquier mensaje, texto o tema. Selección. Se necesita seleccionar aquella información que sea la más importante o relevante de cualquier mensaje, texto o tema. El mapa conceptual debe tener tres elementos fundamentales: los conceptos, las palabras de enlace y las preposiciones. Impacto visual. El impacto visual se refiere a los elementos que hacen del mapa conceptual verse vigoroso y creativo. Desde el punto de vista gramatical, los conceptos se identifican por nombres, pronombres y adjetivos. Las palabras de enlace sirven para unir conceptos y estas pueden ser verbos, preposiciones, adverbios o conjunciones. Las palabras de enlace sirven para unir conceptos y estas pueden ser verbos, preposiciones, adverbios o conjunciones. La preposición consta de dos o más términos conceptuales, unidos por palabras para formar una unidad con un significado determinado. La preposición consta de dos o más términos conceptuales, unidos por palabras para formar una unidad con un significado determinado. Al elaborar un mapa conceptual se deben considerar determinadas recomendaciones a fin de potenciar su utilidad y enriquecer su contenido. Concepto. El concepto es una imagen mental, una abstracción de objetos, personas o situaciones. Concepto. El concepto es una imagen mental, una abstracción de objetos, personas o situaciones. Existen pasos a seguir para la construcción de un mapa conceptual. Primero que nada se debe representar con dos elementos básicos: la elipse u óvalo y la línea. Dentro de la elipse o el óvalo se incluyen los conceptos. Las palabras de enlace se escriben sobre o junto a las líneas, que son las que se unen a los distintos conceptos para dar orden y jerarquía al tema.
Un concepto debe aparecer solo una vez. La jerarquía la da el orden de los conceptos, desde los generales en la parte superior hasta los particulares en la parte inferior. Los conceptos dentro de cada elipse nunca deben usarse como palabras de enlace. Además, su tamaño nunca debe de ser extenso. Los conceptos siempre deben de aparecer en letra mayúscula y las palabras de enlace en letra minúscula. Las líneas solo llevan flechas cuando se trata de relaciones cruzadas. Indican qué concepto se relaciona con otro. Este es un ejemplo del mapa conceptual del tema mapa conceptual. El resumen consiste en reducir un texto de tal forma que éste solo contenga cuestiones importantes, las cuales se caracterizan por la fidelidad en las palabras, puntos importantes adecuadamente destacados y que exista una conexión entre ellos. El resumen no solo es beneficioso porque estimula la capacidad de síntesis, sino porque también es fundamental para mejorar la expresión escrita, la cual es decisiva en cualquier tipo de prueba. Asimismo, la organización lógica del pensamiento que requiere la escritura es el mejor método para profundizar en la comprensión. Por eso nunca hay que limitarse a copiar fragmentos y tenemos que escribir con nuestras propias palabras después de reflexionar. El objetivo específico de los resúmenes es la presentación sintética y objetiva de lo que se ha leído o escuchado. Las características de un resumen son el orden de las ideas, la claridad, concisión, deben ser personales y deben usar abreviaturas y signos. Los resúmenes son recomendables para consignar las cuestiones como clases por profesores, lecturas adicionales, conferencias o discusiones. Al realizar el resumen tiene su técnica y los pasos siguientes. Para realizar un resumen, tienes que hacer una lectura exploratoria del capítulo o fragmento que se estudiará. La lectura pormenorizada hasta su total comprensión sobre los párrafos fundamentales. Subrayar las ideas importantes del párrafo y la comprobación de que lo subrayado tiene unidad y sentido. En este documento podemos ver un ejemplo de resumen. Este es el resumen de este texto. Este texto, que trata sobre el movimiento pictórico, conocido bajo el nombre del impresionismo, que se originó en París, fue resumido a esta pequeña parte por medio de la selección de ideas principales, que son las más importantes del texto. En este texto se quitaron todas las ideas secundarias, que son las que son menos importantes para poder comprender toda la lectura. Mental. El mapa mental es una estrategia de aprendizaje utilizada para explicar ideas, dibujos o diferentes conceptos ligados a una misma idea central. El mapa mental es una manera muy eficaz de aprender diferentes conceptos y temas, debido a que es una forma rápida de entender algún tema, porque se basa en imágenes y pocas palabras para explicar diferentes conceptos y explica de manera concreta lo que se quiere explicar. Este es un mapa mental básico que está bastante bien explicado porque tiene una idea central que sería mapas mentales y tiene diferentes subideas que explica de qué se tratan los mapas mentales. Tiene diferentes dibujos para explicar de qué habla y en algunos dibujos que no son tan comprendibles pone una palabra para hacerlos comprensibles, pero básicamente lo que trata de hacer entender es que con un simple vistazo entiendes de qué se habla.